Si no, Ah, bueno. Entonces, si quieres, vuelvo a comenzar. sí, no, primero regálame tu nombre y tu cargo. Mi nombre es Diana Vanegas. Ujú. Mi cargo es investigador especializado en el Ok. banco de sangre de cordón umbilical. Ujú. Entonces te decía Sí. que normalmente los grupos de investigación tienen un director que pues normalmente es profesor, Ujú. que normalmente tiene doctorado. Y él es quien se encarga de conseguir la financiación y todo, y pues Ujú. digamos diseña o pues crea en conjunto con su grupo o él Ujú. unas líneas de investigación y unos proyectos. Y normalmente debajo de él va a estar gente que de acuerdo con su preparación pues tiene digamos una jerarquía implícita, que normalmente son quienes tienen doctorado, debajo de ellos los estudiantes de doctorado, que Ujú. a veces tienen maestría, a veces no, los que son magíster o estudiantes, bueno, y debajo de ellos los estudiantes de maestría y los que sean, pues normalmente o profesionales o que estén terminando la carrera y estén haciendo una tesis, por ejemplo. Ok. Eso es como la jerarquía que se Ujú. maneja. Normalmente la gente que está más arriba conoce más de técnicas de laboratorio, conoce más cómo escribir proyectos, conoce más también cómo escribir artículos, ¿no? Ujú. Esas cosas. Y pues, digamos, existe como una enseñanza en cadena, que pues desde esos que están más arriba hacia abajo, pues se les va enseñando a los más chiquitos Ujú. a hacer algunas técnicas, a hacer diseños experimentales, se les va enseñando todo. Y acá en el ICBIS, ¿cómo es? Acá es un poquito distinto porque pues la líder del grupo pues es Ana María, el Ujú. proyecto pues está enmarcado bajo un proyecto de regalías y en el banco de sangre de cordón pues muchas personas ya tienen la maestría, solo hay dos personas con doctorado pues entre Ujú. esas Ana María y pues Jimena. Y los demás, pues lo que te digo, muchos tienen maestría, tenemos maestría, otros la carrera, algunos son estudiantes de maestría. Entonces ellos que son estudiantes están como en proceso de formación, pero no hay realmente tampoco una jerarquía tan marcada como que necesariamente alguien le diga a los otros qué tienen que hacer, ¿sí? Ok. Entonces hay un proyecto con unos Ujú. objetivos, todos estamos repartidos en esos objetivos de ese proyecto y pues hay unas cosas que hay que hacer y de cierta forma cada subgrupito tiene como autonomía en el manejo de eso que tiene que hacer. O sea que sí existen unos roles ya Hay unos definidos. roles por objetivo del proyecto Ujú. de investigación, sí, Ok. pero no es necesariamente un cargo en el que tú sabes que alguien te está diciendo tienes que hacer esto, tienes que Ujú. sacar para mañana esto, sino que sabes que tienes que cumplir con unas funciones de un objetivo Sí. y pues tienes unos compañeros de ese objetivo y hay otros de otro. Obviamente puedes hablar con los demás, o sea, también puedes consultar si tienes Ujú. alguna duda, si alguien de pronto sabe más de un tema que tú, y lo mismo los otros hacia acá, o sea, entre todos, mejor Ujú. dicho. Ujú. ¿Y cómo identificas ese rol, digamos, actualmente? ¿Cómo se genera ese compañerismo o cómo se ha visto que se tratan? ¿Existe como esa diferencia o como que todos son por igual? Pues no, lo que pasa es que hay una transición que está pasando el Ujú. banco ahora, que es desde el operativo, Ujú. puramente operativo, es decir, había unos roles ya determinados y unos perfiles que estaban asociados a un proceso. Y ahorita, digamos, hay una transición hacia hacer un proceso de investigación. Entonces, pues habrá unos que tienen más pericia o más Ujú. conocimiento de lo de investigación, porque de pronto se han dedicado a eso más tiempo o sí, tienen más experiencia y otros que están incursionando en ese mundo. Entonces, pero sí, pues ahí Ujú. siento que igual hay comunicación y que pues en la medida en que todo el mundo está disponible, digamos, para ayudar, Ok. en la medida en que otros necesiten. ¿Y cuál ha sido tu papel ahora actualmente? Pues actualmente, bueno, primero pues publicar unos resultados. Digamos que yo he estado trabajando en investigación desde que llegué acá. Entonces, pues hemos hecho unos experimentos. Antes estaba pues con Camilo y luego ya, bueno, con otras personas que ingresaron y estábamos dedicados a hacer experimentos y a sacar unos resultados. En ese Ok. momento entonces estamos como haciendo la compilación de esos resultados para sacar unos artículos. Entonces, en este momento es ese. Y en cuanto a lo nuevo, pues construir de cero, digamos, unas cosas que, pues nosotros estamos asignados a unos objetivos, como te decía, Ujú. pero igual eso hay que planearlo como con más detalle y estamos en esa fase como de planeación, de recopilar información, de saber hacia dónde ir con ese objetivo. Ok. Ujú. Tú me hablas como de que estás trabajando en el tema de objetivos del artículo, de la escritura del Ujú. artículo, pero ese proceso actual que tiene como el instituto o que trabajó el instituto para lograr un artículo, ¿cómo se define? O sea, ¿quién entrega los resultados? ¿Tú te sientas a escribirlo?
cómo jerarquizan, digamos, la escritura o cómo. Eso es una cosa que se quiere como estandarizar de cierta forma, porque como te decía, pues igual antes había un proceso más operativo y pues, pues digamos el banco tenía un objetivo principal, que era el de sacar esas unidades y guardarlas, ¿sí? Eso es colectar, hacer todo el procesamiento aquí, guardarlas y ya, ¿sí? La parte de investigación parte de una idea, o sea, investigar es tener una idea, entonces pues básicamente uno ve lo que hay y uno dice, esto puede estar pasando acá. A veces te encuentras con las ideas sin que lo hayas planeado. A veces tienes una idea y luego te das cuenta que por ahí no es, entonces bueno, no funcionó y bueno, cambias a otra. Pero el proceso por lo general, pues como lo hemos manejado, es, digamos, hay un procedimiento o algo que se ha desarrollado en el banco y entonces decimos, no, pero ¿será que hacer esto cambia alguna cosa en las unidades o cambia algo en la sangre o cambia algo en estas cosas o las otras? O sea, todo parte de la observación, esa observación te va a dar una idea y tú empiezas a mirar cómo puedes hacer para comprobar esa idea que tienes. A veces eso implica solamente sacar unos datos, por ejemplo, que ya están. Entonces los tienes que pasar, los tienes que analizar, tienes que hacer un análisis estadístico. A veces es eso más, por lo general, hacer unos experimentos. Y en esos experimentos, entonces ya eso te va a tomar un tiempo, vas a tener que diseñarlos, hacer un cronograma, llegar y hacerlos, obtener unos datos y luego coger esos datos y hacer un análisis estadístico y mirar a ver. ¿Y tú sola lo haces? Pues depende. Digamos, tomemos el ejemplo del que presentaron en Estados Unidos. En Estados Unidos, ese parte de unas, pues digamos, son las unidades que están procesadas igual por todo el grupo, pues por todo el grupo, toda la parte operativa. Y ese fue porque ya en el funcionamiento del día a día del banco empezamos a descongelar y a hacer unas pruebas y a anotar unas cosas. Eso inicialmente lo hacíamos Camilo y yo, y luego pues Lorena cuando Camilo se fue. Entonces esas descongelaciones las hicimos así. Sin embargo, después uno presenta esos datos y las personas pueden dar ideas, pueden aportar otras cosas. Entonces, por ejemplo, ya también entró Iván y él hizo como el manejo de las bases de datos. Luego yo hice los análisis estadísticos, los presenté al grupo, la gente dio ideas. Digamos, todo es un proceso como de creación conjunta, pero pues hay quienes van a tomar el liderazgo de estructurar la idea, hacer la línea argumental y escribir el artículo como tal. Y esos son los que por lo general van a estar en el artículo. ¿Y ahí tú hiciste? Yo hice los análisis. Pues tuvimos la idea inicialmente con Camilo, de los dos. Pues la discutimos con Ana María, obviamente. Van a mirar a ver si sí. Yo hice el análisis de los datos. Pues obviamente hice parte de lo experimental, como te decía, pues una parte con Camilo, otra con Lorena. Y qué más, pues leí mucho para ver si podía encontrar algo que justificara el argumento que estábamos pensando. Y yo escribí el artículo. O sea, yo hice toda la organización. Primero se hace la organización de los resultados, se presenta pues Ana María, que pues ella es el autor, sí, y el autor de correspondencia, que es como el que lidera el grupo. Y pues entonces tú le dices a la persona, no, tengo esta idea, esta es la línea de argumento que quiero presentar. Te dice sí, no, te cambia cosas. Cuando se acepta esa línea argumental de los resultados, entonces uno entra a escribir los resultados inicialmente, la metodología, la introducción y finalmente hacer la discusión, que esto ya es con todo el compendio de artículos que hay, más tus resultados y tú empiezas a discutir sobre eso. ¿Y quién define, digamos, como quién va de primeras? Pues, digamos, Ana María tiene que ir de primeras. ¿Tú vas Ana de segunda? va de última, porque el autor de correspondencia, el jefe de grupo, es el último autor. Obviamente todas va el doctor Camacho porque pues él es el director del instituto, es quien nada más consiguió la financiación. Y el primer autor normalmente es el que escribe el artículo, el que hace, el que tiene la línea argumental. En el caso de ese artículo sí, hay otros en los que ha sido Camilo. Y otro en los que ha sido. ¿Y los otros chicos participan? Porque el resto del grupo, pues lo que te decía, antes en la parte de procesamiento, pues había participación, digamos que igual la gente se involucra tanto como quiere involucrarse. A veces, pues alguien quiere decir como, quiero participar, quiero hacer la revisión, porque igual esto es un trabajo de mucho tiempo, o sea, implica que leas la literatura, que nosotros tenemos para ese artículo como 70 referencias, entonces eso quiere decir que tienes que leer de todos esos artículos, tienes que extraer la información de ahí, tienes que estar, escribiendo, tienes que estar, incluso si tú no eres el primer autor y no estás escribiendo, tienes que revisar y decir si te parece bien, te parece mal, bueno, en fin. Entonces es un trabajo que dura eso? Depende. El primer artículo duramos como un año escribiéndolo. ¿Un año? Solo escribiendo y presentando más la presentación. Sí, pues digamos, después de que terminaron los resultados y ya dijimos, bueno, listo, hasta acá, vamos a hacer experimentos. De ahí para allá fue, casi un año de solo escritura. Entonces de pues leer, buscar, mirar si
puede pasar, no me ha pasado a mí, pero tengo amigos que les ha pasado, que tú estás escribiendo el artículo y pum, sale uno que dice exactamente lo mismo que estás diciendo tú, entonces como, entonces ya ahí no se puede. Llevamos como desde junio, desde junio del año pasado escribiéndolo y todavía no ha salido. O sea, digamos ahorita logramos, pues yo lo escribí, pues mientras organizamos los resultados, mientras se discutió, mientras la gente estuvo de acuerdo, los coautores, luego se envía para revisión de los coautores, luego se envía como unos lectores de confianza para saber que ellos entiendan, luego ellos te lo devuelven, haces la retroalimentación, cambias, vuelves a enviar a los coautores, todos están de acuerdo, sí, ahora se mandan a María que seguramente va a hacer cambios y entonces ahí toca volver a hacer los cambios hasta que tengamos una versión final que esté de acuerdo todos los autores y ahí ya se envía a publicación. Y pues igual te van a hacer cambios en la revista. Sí, es largo. Bueno, pues mirando como todo ese proceso, ¿a qué horas estás llegando al laboratorio normalmente? Pues ahorita, como te digo, no estoy entrando al laboratorio tanto, entonces puedo llegar a las 8:30 o 9. Y desde ahí empiezas a trabajar. Pues en eso... ¿Cómo sería el día tuyo de investigación? Pues depende. Si uno está montando experimentos y sobre todo trabajando con células madre, habría que llegar a las 7. Habría que dedicar un tiempo para que tú hagas un cronograma de qué cosas tienes que hacer. Entonces pues, o así lo hago yo, pues no sé. Entonces hago una planeación, primero me tomo un tiempo para escribir los protocolos bien, porque trabajar con estas células es muy difícil y es muy largo. Y si tú dejas para el último día tener que pensar en cosas, te va a salir mal. Entonces, no. Lo que hacemos siempre es programar, hacer todos los protocolos que vayamos a necesitar. Se escriben, se imprimen, se tienen listos. Uno programa los días que va a hacer las cosas. Como se trabaja con muestras humanas, también todo depende de si llegó o no llegó. Entonces, un día pues que llegue si no llegó la muestra, entonces puede. Y otro día llega si sí está. Con células madre hay que empezar a las 7, 8 de la mañana. Y puedes salir a las 8 de la noche o tal vez más tarde, dependiendo de lo que tengas que hacer. ¿Y ahí cómo compartes, digamos, con los demás compañeros o solo tú tienes esa función? Depende de las personas que sepan hacer los procedimientos, que estén asignadas para eso, porque de todas maneras no todo el mundo está ahí metido. Igual lo que estamos haciendo ahorita es que como todo cambió y ahora todo el mundo es de investigación, entonces pues si alguien quiere pegarse al plan, aprender, lo puede hacer. Pero pues obviamente si tú tienes unos experimentos planeados, lo que yo normalmente hago es que si voy a enseñarle a alguien solamente para enseñarle, entonces pues hago un experimento solo para enseñarle, pero no voy a coger los experimentos que van a darme unos resultados específicos para enseñar, porque te demoras el triple y porque además si dejas que meta mano a alguien más, tampoco que no tiene pericia en eso, pues no sabes qué vaya a pasar con las células. Entonces si lo programo, si lo tengo que hacer yo o alguien me ayuda, pues normalmente alguien que esté entrenado. Pero igual ese procedimiento, lo que te digo, o sea, uno se demora, por ejemplo, solo 8 horas aislando solamente las células madre y de ahí para allá, lo que les tengas que hacer, pues te vas a demorar 2, ¿Y tú estás las 8 horas ahí? Todo el tiempo. Sí, cuando hacíamos los experimentos, por ejemplo, de migración con células madre, que es un experimento que te demoras las 8 horas aislando, tienes unos espacios como de 1 hora para almorzar y unos chiquitines. Después de eso todo es seguido y luego hay que hacer otro experimento de 3 horas más. Entonces... pues al final uno termina saliendo tarde, dependiendo de lo que haya que hacer. ¿Y ese espacio donde tú estás aislando las células es solo para ti o tienes que compartir algo con en otros este momento lo que hacemos es, porque lo que te decía, antes las cabinas y todo el espacio no estaba tan ocupado porque eran laboratorios de investigación y no todo el mundo está dedicado a eso. Entonces, ahorita lo que hacemos para manejar eso es pedir turnos. Entonces hacemos una hoja de turnos para los equipos, para las cabinas, porque además tenemos que compartir algunos equipos con UTC, entonces yo no puedo llegar y planear un experimento y llegar y estar, no sé, ocupado el citómetro, y es como, ¿y ahora qué? Porque además las células no aguantan, no es como que tú digas, pues mañana las leo, no se puede, tiene que ser ¿Qué ya. pasa con si está ocupado? O sea, si está ocupado toca negociar. Sí, sin colaboración. Sí, claro, sí, es como, perdón, es que no me anoté, o algo pasó, o bueno, y entonces te dicen, no, yo me demoro tanto, y uno ahí cuadra más o menos cuánto se va a demorar la persona que llegó antes, o si entonces te pueden decir, no, bueno, yo termino en 15 minutos, listo, no es grave. Pero si terminan en 3 horas, entonces ya es otra cosa y tú dices, bueno, pero ¿me puedes abrir un espacio? Sí, es un tubo, 2 tubos, dependiendo de lo que tengas que hacer. Si tienes que hacer un experimento muy largo, sí es necesario que haya una buena programación y por eso voy a lo de organizar el cronograma, porque por varias razones. Por un lado, por los turnos con las personas, o porque a veces cuando yo estaba en pregrado me pasaba que no sabía planear bien, entonces llegaba y no había insumos. Y era como, entonces, y te das cuenta
2, 3 horas después de haber de haber empezado a hacer el experimento. Entonces uno tiene que tener todo muy bien calculado para poder pues, asegurar ¿Y eso. se presentan conflictos a veces, digamos, en ese... Sí, como pues las bueno, otras es normal, ¿no? personas? Aquí no es tan grave realmente porque hemos tratado de hacer esas programaciones y esas cosas. Pero sí, eso a veces sucede en los laboratorios, en las universidades también ha pasado. Entonces, o a veces hay personas que se la llevan mejor para trabajar que otras, entonces también puede que, porque no sé, si yo soy muy acelerada y tú eres muy tranquilo, es posible que choquemos. Entonces eso pues puede pasar, pero no, pues nada así como tan grave como que uno diga gravísimo, terrible, no, pues. Y en ese momento, o sea, yo no tengo como la descripción. Cuando están compartiendo, hay algo, se guarda silencio, hay música, ¿cómo es ese ambiente? O sea, las personas que no estamos de laboratorio, Sí. ¿cómo es ese ambiente? Depende de la persona. Hay gente a la que no le gusta la música. Yo personalmente trabajo con música. Si estoy esas 12 horas ahí metida y no tengo música, me puedo enloquecer. Entonces yo pongo música. Y no, pues uno sí habla porque es mucho, pues cuando yo trabajaba en la universidad, a veces sí estaba en un espacio completamente sola, o sea, nadie se asomaba en ese laboratorio ni por equivocación, entonces ahí pues no hablas con nadie porque pues no hay nadie. Aquí como los laboratorios están comunicados, entonces tú siempre te vas a encontrar alguna persona que entra por ahí, entonces, ay, ¿qué más? Y puedes hablar. Y a veces en los experimentos, digamos, esas 8 horas no son de corrido, hay momentos en los que hay tiempos de incubación o cositas que igual son, no sé, 15 minutos, no te vas a salir 15 minutos porque mientras te desvistes, te sales, vuelves y te vistes. Entonces tú te quedas ahí, pero pues tienes que esperar 15 minutos, entonces uno puede ir a hablar con las personas si están desocupadas. O hay veces alguien esté haciendo así como algo muy, como de, no me interrumpan. Entonces puede estar en silencio y pues ahí uno sabe que no, que los deja tranquilos. ¿En tu caso has tenido algún inconveniente con alguien del equipo o del otro laboratorio? No, siempre, o sea, sí hemos tenido como que se nos cruzan horarios o cosas así, pero no problemas. Pero ¿cuál es, digamos, el roce más frecuente que se ve en el laboratorio? Pero pues roce, digamos, pero roce así como de pelea. Sí, como que de... Tal vez ese, a veces de la programación, podría ser, pero lo que te digo, igual se soluciona con algún acuerdo, pero sí puede pasar. Y en cuanto, digamos, hay envidias, hay celos, cuando dicen, no, usted va a tal congreso, usted va a no sé qué, o cómo se define, cómo pueden definir eso, para que no sea tan conflictivo, que no se vea tan, es que él es el consentido, como... Eso es un tema complicado, porque pues... pero pues eso yo creo que pasa en todas partes. Digamos que hemos tenido, nosotros particularmente, hemos tenido como unas reuniones en las que hemos discutido eso. Sin embargo, lo que te digo, pues Ana María quiere hacer un protocolo sobre eso, porque hasta el momento lo que se ha manejado es como que alguien toma la batuta de un artículo y lo hace y hace todo el trabajo de ese artículo, que pues como ya te dije es bastante largo. Entonces ese pues es el que queda de principal, o el que tiene la idea. A veces si alguien tiene, lo que estamos tratando de hacer es que puede que alguien tenga una idea, pero no tenga las herramientas para poder desarrollar esa idea. Digamos, yo quiero hacer un análisis de algo, pero no sé nada de estadística y la necesito. Entonces, exacto, hacen como un partner con otra persona que quiera y pueda y tenga el tiempo de dedicarle a eso, porque lo que te digo igual es trabajo. Entonces, pues así, o sea, sí, yo creo, eso es como eso es inevitable, yo creo, eso me ha pasado en absolutamente todos los lugares donde he trabajado, pero pues las personas, digamos, que hacen el trabajo arduo sobre esos proyectos, o que sean, más que hacen el trabajo arduo, porque digamos hay otros que también han trabajado eso, pero más que eso, que han liderado como el sacar un artículo, un trabajo, un proyecto. Entonces, no sé, por ejemplo, Jimena tiene un proyecto que le dieron de Colciencias, ella fue la que más, o sea, ella es la primera, es la investigadora principal, ella fue la que más le metió a eso. Hay otros que salimos ahí, que lo revisamos y sí, le dedicamos tiempo, pero quien se cargó con todo lo necesario para poder sacar eso es el que siempre aparece. Pues eso es una cosa que yo he conocido desde que estoy en pregrado, ¿sí? O sea, como que usted se carga con este trabajo, usted va a aparecer de primero. Personalmente, yo no siento que eso sea nada tan terrible, pero sí hay personas que se lo toman más a pecho, sí, o sea, más personal, como, ay, pero ¿por qué no me dan la oportunidad o lo que sea? Puede ser que haya personas que se lo tomen así, pero pues no sé, de donde yo me formé, esa era la manera en que funcionaba y como que es una cosa que todo el mundo sabía. Tú sabes que si tú te vas... O a veces, incluso en los artículos,
que con Camilo tenemos uno así, dice, estos dos autores colaboraron en la misma medida en el desarrollo del artículo, y esto es porque las dos personas o las tres personas o los que sean, pues se lanzaron a hacer absolutamente todo. En Europa y en Estados Unidos, normalmente el primer autor es quien ha hecho la mayor parte de los experimentos, quien analizó los datos, quien empujó, digamos, esa idea y sacó la línea argumental, y normalmente puede ser, pues normalmente no, pero muchas veces es un estudiante de doctorado, por ejemplo. Entonces, y los otros son personas que le han colaborado en el laboratorio, que pronto, no sé, me ayudaron con algo, pero se sabe que ese es el que se cargó todo el trabajo de sacar eso. Okay. Entonces, y en el caso digamos, de la mujer en la ciencia, aquí son muchas más mujeres. Sí. ¿Eso afecta a la producción científica, tú crees? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué te digo? Pues que yo casi siempre he trabajado con muchas mujeres. No sé. Yo sí creo, la verdad, que a veces los hombres sí oxigenan un poco más el ambiente, tanto en el laboratorio como el ambiente laboral en general. Creo que los hombres a veces son, no me tilden de machista, pero sí creo que a veces las mujeres podemos ser muy reactivas y todas juntas puede ser peor. Entonces, siento que los hombres sí a veces son como un factor de tranquilizar a todo el mundo, como, bueno, no, tranquilos, no es tan grave. Siento que tienen otra óptica de las cosas, es decir, eso que te digo, que a alguien se puede tomar algo muy a pecho, a veces las mujeres coinciden en esas cosas que se toman a pecho y los hombres tienen otra visión completamente distinta. Entonces, yo sí creo que he trabajado en grupos donde hay igual cantidad de mujeres y hombres, y sí, siento que se baja un poquito, y cuando son solo mujeres sí, la cosa a veces es como por temporadas, como que hay momentos más digamos acá que el grupo lo dirige una mujer, digamos el otro laboratorio lo dirige un hombre. ¿Eso se ve la diferencia o entre ustedes se nota cuando comparten el laboratorio? ¿Ustedes notan que hay esas diferencias? Pues no sé, pues tanto como por ser mujer y por ser hombre, no necesariamente. Ellos creo que tienen unas diferencias más en cómo, pues siento, pero no sé porque tampoco sé bien cómo funciona el otro grupo, como en la estructuración y en la asignación de tareas o de cosas. Entonces creo que más que por ser hombre y mujer, sí hay una diferencia en esa visión un poco, o en esa distribución, digamos, del trabajo. Entonces en un lado funciona de una manera y en el otro funciona de otra manera. Y creo que esa es como la principal diferencia. Pero no creo que, pues digamos, he trabajado siempre con hombres. Esta es la primera vez que trabajo con una mujer. Es distinto. A mí se me gustaba preguntar, ¿cuál es tu profesión? Yo soy bióloga. Bióloga. ¿Y tienes una maestría en fisiología? Fisiología. ¿Y cuántos años llevas trabajando en el ICFIS? 4. 4. ¿Y profesionalmente, experiencia? Pues experiencia laboral, como, en realidad son como 5 años, pero pues en investigación, digamos que, pues yo no sé, eso no cuenta como experiencia laboral en el mundo real, pero pues en el pregrado trabajé 3 años en 2 laboratorios distintos, y en la maestría 3 años mientras hice la tesis en un solo laboratorio. O sea, ¿lo hiciste fuera del ICFIS la maestría? Sí, la hice fuera del ICFIS. O sea, cuando yo llegué acá ya tenía pues estaba terminando la maestría, pero sí, ya la hice fuera. Cuando tú te reúnes fuera del laboratorio con tus compañeros a hablar, a discutir, a mostrar cómo es esas dinámicas de fuera del laboratorio. Pues depende, digamos, hay unos, como te digo, hay unos que son de procesos distintos. Bueno, de nuevo te digo, pues estamos en una transición, entonces todo está cambiando, pero antes como que cada quien estaba en cosas distintas que no necesariamente eran investigación. Entonces, cuando uno sale como con los de investigación, casi siempre va a hablar de cosas de investigación. Yo no sé por qué suele pasar, entonces como, ay, me pasó tal cosa, y a veces porque la gente, digamos, no sé, hay alguien de UTC que trabaja, hace los mismos experimentos, no los mismos experimentos, pero usa las mismas técnicas. Entonces uno le puede decir, ay, no, es que no me sale tal cosa, y entonces él te dice, no, es que de pronto pasa esto, lo otro, porque lo he estado trabajando también y te puede dar una luz. Entonces, por lo general, y en todo lo que he trabajado en investigación, uno siempre termina hablando de investigación con los de investigación, porque además es un proceso muy largo y muy complicado, y hay una alta tolerancia al fracaso para poder estar en eso, porque tú puedes estar 12 horas encerrado en el laboratorio y no te dio nada, y entonces te quieres morir, y eso te pasa un día y luego otro y luego 20 días más, y ya, y uno dice como, no, esto es terrible. Entonces eso se vuelve un apoyo moral. Pero como también hay otros compañeros que no están tan en investigación, entonces ahí hablamos como, pues uno aprende mucho porque cada quien habla como de lo que hace.
o hablamos de otras cosas también a veces como que, ay no, ya, mucha ciencia, no más, hablamos de otra cosa distinta. Ok. ¿Tú conoces la hoja de vida de las personas con las que trabajas? ¿Para todo tu grupo, de todo del laboratorio? Sí, o sea, sí, pues del banco sí. Sí, se presenta, como que no se guarda nada, no se esconde nada. No. De la investigación. Okay. ¿Tú sabes en qué estado se encuentra el proyecto de investigación en el que estás trabajando ahorita? ¿En qué estado como de avance? De avance, sí. O sea, ¿ustedes les presentan por fragmentos o le muestran todo el global del proyecto? Bueno, aquí hay un sesgo porque yo participé en la escritura del global, entonces yo lo conocía de antemano. Entonces sí, pues bueno, ahí es trampa. Sí. Pero todos, ¿tú crees que todos conocen en qué estado? O yo hago esta partecita y ahí yo no salgo. Pues hay de todo, yo creo. Porque de todas maneras lo que hay que hacer es mucho. Y también, de pronto, no todo el mundo tiene la misma... O sea, hay unas cosas que pueden ser un poco más intangibles para alguien. Digamos, si yo te digo que va a modificar células genéticamente, pues eso a alguien le puede parecer como súper ajeno a su vida porque nunca he hecho eso, no lo hace en este momento en el proyecto. Y pues creo que sí hemos intentado varias veces precisamente tratar de hacerlo como más, como bien grupal, ¿sí? Como que todo el mundo sepa más o menos qué se está haciendo en X o Y. Es imposible conocerlo todo a menos que uno se vaya y pregunte de pronto. Y pues cada quien está como en su proceso más de lleno dedicado, pero pues sí el proyecto pues se compartió con todo el mundo. Pero pues digamos que la gente va a estar enterada también en la medida en que lo busque. Pero sí sé que Ana María está buscando también hacer como reuniones conjuntas y eso para poder hacer como, pues saber todo, sino que también es difícil porque si tú haces una reunión de 5 horas, se le va a ir a la gente todo ese día y si tú tienes que montar experimentos o lo que sea, eso empieza a ser como la reunidera también hace conflicto con lo que uno tiene que hacer en el laboratorio. Para ti, ¿qué es lo más importante que te motiva a realizar este tipo de investigaciones? Pues a mí la verdad me interesa el área clínica porque siempre me ha interesado, porque quisiera poder llegar a los pacientes y eso es mi motor principal. La ciencia pues tiene muchos motores, o sea, muchas personas van a estar motivadas por cosas distintas, pero para mí personalmente, en el contexto de un país como este y con todas las cosas como suceden acá, yo no concibo la ciencia por ciencia solamente, hay posturas distintas. A mí me gusta pensar en cosas que en algún momento puedan llegar a mejorar la vida de al menos una persona, o sea, que algún día pueda llegar a trascender hacia la salud afuera del laboratorio, porque lo demás pues se queda, uno puede hacer investigación y uno puede sacar datos y publicarlos, pero en el fondo eso, a mi parecer, y pues eso es bueno, claro, eso es bueno para la hoja de vida y para aportar conocimiento, pero pues en el fondo, para mí no tiene tanto sentido, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta gente trabajando, si no llega uno al menos a una cosita pequeñita a impactar de alguna manera. Desde esa postura, cuando tú le compartes a otro investigador tu postura, es fácil que se sea en esa convicción, o sea, ¿pueden compartir la convicción o es muy sesgado? ¿Cómo así? Pero, o sea, como otra persona. Sí, digamos, otro investigador que tiene, no sé, que él dice, no, yo hago ciencia porque es por saber. Cuando tú compartes esa visión, ¿es fácil que lleguen a un acuerdo? Es difícil. Es muy difícil. A veces es difícil porque a muchos, incluso a mis propios profesores en la universidad, criticaban la postura de la ciencia como, ¿qué te digo yo? Como que trascienda hacia algo tangible en la sociedad. Entonces, o sea, la ciencia pues trasciende definitivamente algo tangible en la sociedad, pero no toda la ciencia, no toda la investigación. Y pues yo pues que me fui por el área como de la salud, porque siempre me gustó. Yo considero eso, pero hay gente que no, o sea, que simplemente quiere investigar por saber cómo funciona una enfermedad y no me interesa si alguien se curó o no.
Y pues eso no siento que esté mal, creo que pues son convicciones distintas. Sobre todo, sabes que mis amigos que están en otros países, pero pues también porque, no sé, si tú estás en Suiza, pues la cosa es diferente. Sí. Entonces, lo que yo siento pues al salir al mundo real en Colombia de la ciencia, es que sí, o sea, yo sí siento que uno debería luchar precisamente para que los recursos, tanto, digamos, el personal como el dinero, que pues tampoco es que haya mucho dinero en Colombia para investigar, pues sí se mande para algo que de verdad pueda beneficiar a la comunidad. Eso no pega muy bien, hay gente que no está de acuerdo y que no va a ceder a esa opinión. O bueno, hay unos que se han quedado pensando y dicen como, bueno, tal vez, pero pues es difícil que como llegar a un acuerdo es complicado. Cuando tú encuentras a un colega, digamos a una persona que está en tu mismo nivel, haciendo algo incorrectamente en un procedimiento, ¿tú lo ayudas o dejas que eso pase? No, normalmente sí pregunto, bueno, a menos que no lo conozca y sea como muy intrusivo decirle, Dios mío, pues si no lo conozco es difícil. Pero no, sí, pues sí. Normalmente la gente es precavida en ese sentido y si no saben hacer algo van a preguntar a alguien, ¿sí? Pero igual puede pasar que sí, que veas y digas como, no hagas eso. En ese caso sí digo, obviamente no de mala manera, sino pues como, ven, pero ¿por qué estás haciendo? Y bueno, también hay que preguntar por qué estás haciéndolo así, porque a veces puede pasar que las cosas se hagan de una cierta manera, pero la persona está tratando de implementar una nueva forma de hacerlo, bla, y debe intentar hacerlo así. Entonces yo preguntaría, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? Y bueno, de hecho me ha pasado. Y entonces ahí uno diría, no, pues yo lo he hecho de tal manera, yo sé que eso funciona así, pero no sé. Y ya lo dejas como a lo que juzgue la persona que está haciendo el procedimiento. Ok. ¿Existe algún tipo de protocolo actualmente? Tú me decías que había un protocolo como de los cronogramas y bueno, en el Pues hay unos laboratorio, formatos, sí, unos pero formatos. existe actualmente como un protocolo que diga, bueno, ustedes van de esta hora a esta hora, se hace el uso correcto de, no sé, del El citómetro. citómetro, así es esto, o cada uno puede hacer el uso. No, bueno, técnicamente aquí las personas que manipulan los equipos o que hacen unos ciertos procedimientos deben haber pasado antes por un entrenamiento. Eso sí pasa acá y no necesariamente en otras partes, porque cuando las cosas son solo de investigación, pues tú no tienes tampoco un sistema de gestión de calidad que tengas que cumplir del todo. Hay cosas que sí, ¿no? Esto es tóxico, esto es cancerígeno, no lo huelas, bueno, esas cosas sí. No hay protocolo, digamos, en los laboratorios de investigación, solamente en las universidades, no hay protocolos como tal escritos necesariamente, aunque hay manuales de laboratorio. No siempre la gente lo revisa. Aquí, como todo parte de un proceso operativo, sí se es bien exigente con eso. Entonces, yo no puedo entrar a hacer la citometría de una unidad si no me han hecho antes todo un protocolo, un procedimiento de capacitación. Hay una verificación, unos formatos de esa capacitación. Yo conozco el procedimiento operativo estándar que está escrito. El equipo además lo tiene por si algo me queda en duda. Y pues esas sesiones de capacitación incluyen ir a ver primero cómo hacen las personas que ya tienen la capacitación, que ya lo hacen, lo saben hacer. Luego te dejan como 5 veces con supervisión, entonces tú lo haces, pero alguien está contigo. Y luego 5 veces solo y se dan los resultados de esas 5 veces que lo hiciste solo, a ver qué tal. Y ya con eso, entonces puedes volar libre y feliz y lo puedes hacer. En el banco funciona de esa manera. Y en cuanto a los tiempos y eso de tú vas de tal hora a tal hora y yo voy de tal hora a tal hora, sí se tiene también un formato en Drive para que esté compartido, porque como te digo, igual como también es con el otro grupo, con UTC, entonces pues para que todos podamos acceder y la gente se anota ahí en las Por ejemplo, la líder de Ana María, ¿cuántas veces entra a monitorear o a revisar? ¿Al laboratorio? O ella no... Casi no. Ya está No. desde el otro ángulo de la... Sí, no, casi no. Normalmente eso pasa. Mis profesores, mis directores de tesis, salvo por el de pregrado que todavía estaba entrenando gente, no, el director ya tiene muy poco tiempo para eso porque el laboratorio es muy demandante y ellos están en otra cosa, en gestiones administrativas, están en las universidades en buscar dinero, sí, en buscar financiación, en escribir proyectos y también en escuchar al grupo y guiar, digamos, lo que hay que hacer. Entonces tú dices, también dependiendo del nivel en el que estés, uno sabe que alguien que sea un doctor, un PhD, seguramente ya se puede bandear mucho más el solo que un estudiante de pregrado. Entonces, este pregrado seguramente va a estar todo el tiempo diciendo, me dio esto y ahora qué hago, mientras que otros que estén más arriba de pronto ya saben qué hacer, pero igual uno siempre tiene que estar mostrándoles a ellos lo que hace. Y ellos le van diciendo, no, sí, repítalo, no lo haga, o ahora ya no vamos a hacer esto. Y entonces todo eso les demanda tiempo y ellos ya casi no. Y sobre los practicantes, bueno, los que están haciendo pruebas, ¿ustedes los revisan?
¿O ya Mm, es directamente ya con la estancia más alta que es Ana Ana María? María, los estudiantes sí, digamos, hemos tenido asignaciones. Con Camilo al principio teníamos asignadas a las estudiantes para ir mirando como Ujú, los procedimientos y para acompañarlas porque no tenían experiencia en laboratorio mucho. Entonces nosotros sí. Entonces entrábamos y bueno, esto se hace así. ujú. Lo mismo, más o menos como lo que te acabo de decir de la Ok, capacitación, eso al principio. Hasta que uno ya les puede soltar y ya uno sabe que van a hacer las cosas bien. Entonces ahí. Y pues a veces también ellos te preguntan como los resultados y eso, pero es difícil porque como quien está dirigiendo la tesis finalmente pues es Ana ujú, María. Entonces hay cosas que yo puedo decir, no, me parece tal. Y ella dice, no, me mm, parece tal. Pues, no, pues ahí no yo no tengo sé, nada que decir. ok, ok. Ahí sí ni modo. Vale, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre difusión y divulgación? Difusión, no. A ver, difusión, no, ni idea. Pues Difusión científica y divulgación de la sí, sí, ciencia. sí, no, Sí, pero no, no sé, no. ok, bueno. No me vas a contar. Ah, después me dices. Sí. Em, ¿El ranking del investigador interviene en la construcción del artículo en algún momento? El ranking de, bueno, de ¿Se ve los títulos. sí o...? No que yo haya visto, lo Ok. que te digo es más el trabajo del... Aunque sé que hay grupos que sí hacen eso, Ujú, es decir, hay grupos que igual, no, fulanito, eso depende del acuerdo del grupo. ujú, Eso, pues digamos, en el caso de este grupo en particular, pues es el que lo que te digo, el que se echa al hombro el trabajo, ese. Y los que colaboren activamente, digamos, de eso, ujú, revisen, hagan observaciones, vayan a las ujú, reuniones, todos ellos sí. Em, pero sé perfectamente, sé que también hay otros, y sobre todo en otros países hay grupos que llegan a los acuerdos de, bueno, no, esta vez fulano va de primero, ujú. depende del acuerdo al que lleguen. Entonces, Ok. ujú. ¿Y existe otra forma de difundir los hallazgos obtenidos? O sea, ¿ustedes usan algún tipo que no sea congreso, revista o...? No, eso es terrible, porque esa Ujú, es la única manera. Es decir, pues, sí, el congreso, ujú, que es cuando publicas o pues llevas algo que no está publicado todavía en un ujú, artículo, o sea que técnicamente si tienes una investigación buena, lo primero que debes hacer es llevarla a un congreso y luego si publicas el artículo, porque ok, no puedes llevar a un congreso algo que ya está publicado. ok, Y fin, porque en realidad no hay otras maneras y eso a mí me parece una limitante grande, porque además está dado solamente para un público en particular. ujú, Lo siguiente que sucede es que si es algo muy grande, las noticias publican, pero ujú. normalmente uno lee la noticia y yo he hecho el ejercicio No, muchas veces sí. y entonces no encuentran la cura para el cáncer y pues normalmente ellos anotan Ujú, quién es el autor y pues, la ujú. revista y voy y leo el Es artículo, muy nada que fuerte. ver. Ah, ujú, Entonces, yo sí siento que hay una barrera muy seria entre, porque es conocimiento especializado y ujú, entonces es una especie de élite que maneja unas ujú. cosas, pero hay un serio problema con el paso al resto del La mundo, comunidad. sí, a Ujú. la comunidad en general. Eso no, entonces solamente se difunde a ciencia cierta en congresos y Y en artículos y científicos. artículos. Ujú. Vale, Diana, muchísimas gracias. No.